Los que alaban a Jehová como cantando, yo creo que van primero. Así que todos vamos a cantar porque nos estamos preparando para esto en medio de las tribulaciones, pero no estamos derrotados porque sabemos que moramos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Así es que sin más preámbulos y para que tengamos todo el tiempo necesario, le vamos a estar entregando al ministro Johnny Castro para que empecemos nuestra clase de hoy. Bendiciones, bendiciones, buenas noches. Que Dios lo bendiga, mi hermano. Dios la bendiga, mi hermana preciosa. Qué bueno que estás aquí. Amén, amén, bendiciones. Amén. El Señor le bendiga a todos. Amén, hermano. Una vez más aquí, puntual con el Señor, ¿verdad que sí? Amén. Buscando su bendición, buscando sus enseñanzas, buscando su guía. Sé que todos nosotros, y si hago la pregunta aquí, que quién no anda en un desierto hoy en día, quién no anda en tribulaciones, quién no tiene problemas, quién no está enfermo. Creo que cada uno de nosotros va a levantar la mano y va a decir, sí, yo, sí, yo, sí, yo. Pero esa no es la bendición que el Señor, o yo diría, la promesa que el Señor nos da. El Señor nos da la promesa que Él estará con nosotros en nuestro desierto, que Él caminará con todos nosotros hasta el fin. No nos dejará solo. Hoy estuve un poco impresionado cuando vi una foto de algo que se quemó en California y se lo voy a publicar para que lo veamos aquí rapidito. Si lo pueden ver aquí, dice, es una estatuilla del Oscar y la veo en el piso quemada y dice, el que escribió eso dice, de nada sirve ganar el mundo entero si al final perdemos nuestras almas. De nada sirven los Oscars, los premios que este mundo puede dar. De nada sirve si pierdo mi alma. O sea, algo triste que el hombre todavía sigue buscando tesoros en esta vida. Y no nos damos cuenta que el Señor mismo dice, no hagas riquezas donde la polilla corrompen. Entonces, nosotros hoy estamos aquí estudiando el libro de la verdad, el libro de nuestro Señor Jesucristo, el manual de la vida. Y estamos estudiando uno de los libros más fascinantes que tiene la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, donde Él relata la segunda venida y todas las promesas que Él nos da. Y estamos casi terminando, estamos en el capítulo 20, un capítulo súper interesante. De aquí al capítulo 22, esto se pone picante, pica y se extiende, yo diría. Es algo interesante, las promesas que nos tiene el Señor y cómo Él relata su segunda venida y todo lo que va a pasar punto a punto. En el capítulo 20, aquí vamos a ver a Satanás atado y desatado. La primera y la segunda resurrección, el glorioso milenio y el juicio del trono blanco, la segunda muerte. En el capítulo 20 vamos a encontrar 5 lecciones en solo 15 versículos de las Escrituras, que cubren algunos de los temas más importantes que un cristiano puede enfrentar en su vida. El capítulo se divide en los temas que acabo de mencionar ahora mismo, pero están en forma continua. Y entrando a fondo, vamos a ver un breve repaso de la batalla de Armagedón. Todos nosotros, lo más probable que hemos escuchado esa gran batalla que viene, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a hacer un breve repaso porque el capítulo 20 de Apocalipsis menciona esa batalla. El capítulo 19 de Apocalipsis concluyó con la batalla de Armagedón, en la que el Señor, Dios, intervino abiertamente y públicamente en la historia humana y a través de la venida de Cristo.
en esa guerra, hermanos y hermanas, en la que el anticristo y el falso profeta guiaron a los reyes y ejércitos de la tierra, aquí hay un derramamiento de sangre indescriptible. Los enemigos de Dios son destruidos aquí y el anticristo y el falso profeta son echados al lago de fuego y azufre. Algo que da miedo, algo que da de qué pensar. Dice que además del anticristo y el falso profeta, y además de los reyes, ejércitos y naciones de la tierra, hay una personalidad siniestra y maliciosa que lo has guiado al lagar de la ira del juicio de Dios Todopoderoso. Y debido a este astuto engaño, dice que ellos han sido llevados a este último rechazo de Dios y su guerra abierta contra el cielo. Ahora, cuando hablamos de Satanás, Satanás es atado en el versículo 1 al 3. Y nos hacemos esta pregunta: ¿qué hay de este engañador astuto, inusual, dotado y sutil? ¿Logra escapar? Esa es la pregunta, ¿verdad?, que el cristiano se hace. Bueno, la respuesta se encuentra en Apocalipsis 20. Dios lo ha señalado, dice, y marcado para un juicio especial y condenación. Esta es la atadura de Satanás, el enemigo del pueblo de Dios. Dice que en los versículos 1 y 3 encontramos algunas palabras y frases poco comunes, como dice, vi, Juan, esto es Juan hablando, vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y con una gran cadena en la mano. Dice que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, dice, y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Esto es importante aquí, porque aquí él es encerrado, pero no por la eternidad. Es encerrado por 1000 años. 1000 años puede ser algo simbólico, o 1000 años puede ser algo literalmente 1000 años. Eso es un secreto de Dios. Esos 1000 años, si es simbólico, pueden ser 100 años, pueden ser 200 años. Es un secreto de Dios. Dios dice hay 1000 años. Nosotros lo estamos tomando literalmente como 1000 años, pero puede que no sean 1000 años. Pero eso es un secreto de Dios y ahí lo dejamos. Dice que el ángel del Señor descendió con la llave del abismo, el abis, que es la palabra griega usada aquí. El ángel dice que para encerrar a Satanás en el pozo del abismo. El ángel tenía en su mano una gran cadena. Esta cadena no es como la cadena de un herrero. Esta cadena la hizo Dios, el Señor. Al margen de cómo sea la cadena, hermano, que usa Dios con la que ata a estos malvados demonios, Él es que la es. No la hizo ningún herrero aquí en la tierra, la hizo Dios. Este tipo de cadena, la que Dios usa, es algo especial. Es algo que es más, yo diría, espiritual que algo físico. Se menciona la cadena, pero es algo que ata a Satanás de una forma que no se puede soltar. Cuando entramos un poquito más a fondo al significado de los 4 nombres de Satanás. Satanás es descrito aquí como con 4 nombres. Los nombres están exactamente en el mismo orden descrito en el capítulo 12. Los 2 primeros nombres reflejan su personalidad y los 2 siguientes son sus nombres personales. Así como muchos de nosotros tenemos 2 nombres, también Satanás tiene 2 nombres personales. Y vamos a comenzar con el primero, dragón.
Dragón se refiere a su liderazgo de los gobiernos del mundo, semejante a una bestia. De segundo está serpiente. Se refiere a su naturaleza sutil. En el principio, si nos acordamos, cuando leímos Génesis, en el huerto del Edén fue como una serpiente, como se manifestó Satanás a nuestros primeros padres y le hizo apartarse de Dios. El cuarto nombre es diablo. Aunque hay muchos demonios, hay un solo diablo. Diablo se refiere a su carácter como mentiroso y asesino. El cuarto tenemos Satanás, que significa acusador. Él es el que engañó a nuestros primeros padres. Él es que trajo la muerte al mundo. Él es el gran acusador del mundo. Satanás es el enemigo de Dios. Dice que se opuso a Dios al principio. Sus obras a lo largo de las escrituras son incontables. Ha existido, ha maltratado, ha engañado al mundo desde que el Señor hizo al hombre. Dios aquí dice que envió un poderoso ángel del cielo con una llave y una cadena para amarrar a Satanás. El ángel apresó al dragón, la serpiente llamada Diablo y Satanás, y lo echó al abismo, dice aquí, donde le puso un sello y lo encerró en el pozo del abismo. Cuando vemos las palabras pozo e infierno, dice que el diablo es echado al pozo, donde es atado por 1000 años. Después de 1000 años es soltado por un tiempo. Acuérdense de eso siempre, que eso lo vamos a ir mencionando más en los capítulos que vienen. Él es soltado después de 1000 años, después de las cuales es echado al lago de fuego y el azufre. La diferencia entre el pozo y el lago de fuego se explica claramente en la palabra de Dios. El lago de fuego aquí es el infierno. El pozo es otra cosa. La palabra pozo o abismo se usa 9 veces en el Nuevo Testamento y 7 de esas ocasiones están en Apocalipsis. En griego, esta palabra significa pozo sin fin. Ahora, nos hacemos bien una idea de qué se refiere esto cuando leemos a Lucas 8, 27 al 33. Y busque este capítulo y los versículos para que lo tenga ahí y lo lea después. El pozo es un lugar horrible. Es un encarcelamiento. Es un Ministro, lugar donde los perdóname. ¿Puedes repetir la cita? Porque la estoy escribiendo aquí en el chat para que la tengan. Lucas, Lucas 8, 27, 33. gracias. Dice que el pozo es un lugar horrible. Es un encarcelamiento. Es un lugar donde los demonios nauseabundos, los demonios repugnantes, inmundos y malvados han sido encarcelados por Dios. Y esto siempre se refiere a un lugar donde Dios encarcela a los ángeles caídos y los espíritus malignos. Es ahí donde será echado Satanás, encadenado, encerrado y sellado durante 1000 años. Este es el primer periodo de encarcelamiento de él. Pero hay otros lugares más allá de esta vida, en la tumba. Además del pozo, porque leemos en Apocalipsis 19, 20, dice, y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el último lugar donde el diablo es echado. Y veremos esto después. Veremos que el último lugar del anticristo, el falso profeta, Satanás y los muertos malvados, será ese lugar, ese mismo lugar. Existe algo de confusión, hermanos y hermanas, con respecto a estos dos lugares. Y esa confusión reside
en la traducción que se ha hecho, especialmente en la versión La Reina Valera, porque traduce la palabra Seol y Hades como infierno. Estas malas traducciones llegaron a una posición en la que no tenemos idea de lo que Dios nos ha revelado de ese otro mundo. La palabra Seol se usa en el Antiguo Testamento 75 veces, 31 veces en otras versiones en inglés, y se traduce como infierno. 31 veces se traduce como la tumba y 3 veces se traduce como el pozo. También en el Nuevo Testamento vemos la palabra de Hades. Es el equivalente exacto de Seol en el Antiguo Testamento. Son palabras idénticas. La palabra Hades en el Nuevo Testamento se usa 11 veces. 10 veces se traduce como infierno y una vez se traduce como la tumba. Pero no hay nada en las palabras Seol o Hades que se refiera al infierno. Nada a lo único que se refiere es Seol. Y a lo único que se refiere es Hades. Es el mundo invisible de lo difundo más allá de esta vida. Cuando nos vamos más a fondo y seguimos en este capítulo, vemos el milenio. Juan ve a un ángel atar a Satanás con cadenas y sellarlo en un pozo. Durante 1000 años, dice él, el milenio, Satanás no podrá engañar más a la humanidad por 1000 años. No obstante, Satanás será liberado al fin del milenio una vez más. Satanás será liberado otra vez. Y usted diría, ¿y por qué? Después que lo tiene atado. Bueno, los eruditos bíblicos difieren sobre si los 1000 años se deberían tomar literalmente. Pero parece claro que al margen de la longitud de este tiempo, los 1000 años describen una cantidad fijada de tiempo que Dios ha determinado. Comienza cuando Satanás es atado, después de la batalla del Armagedón, y termina cuando Satanás es liberado por un tiempo. Dice que después Juan describe un reino terrenal que será gobernado por Cristo y sus santos. Aquí, esto me gusta a mí porque dice, será gobernado por Cristo y sus santos. ¿Cuáles son sus santos? Usted y yo, la iglesia. Seremos los que vamos a gobernar en ese reino terrenal. En particular, está gobernado por esos santos que fueron martirizados por la bestia debido a su lealtad de Cristo. Eso somos nosotros. Seremos martirizados por la lealtad a nuestro Señor. Aquí vemos una nueva era, un nuevo orden. No podemos concebir un mundo sin pecado, ¿verdad? En que reina la justicia. Nuestra vida aquí en la tierra no ha conocido un tiempo en el que no luchemos contra el pecado y la iniquidad. Todos los días lloramos, lamentamos la separación, la pérdida, las enfermedades, las traiciones. Todo esto lo llevamos nosotros, la depresión. Estas cosas son comunes en nuestros días. Pero en esta era dorada, hermanos y hermanas, todo esto será eliminado. Solo los salvos entrarán en el milenio. Solo los que fueron lavados en la sangre del Cordero. Nadie que no se convirtió puede entrar. Cuando leemos en Daniel 7:18, para que tomen nota, Daniel 7:18, leemos lo siguiente, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Daniel repite este énfasis una y otra vez. Todo lo que entre en el reino del milenio es salvo. Todo aquel que entra en el reino del milenio es salvo. Dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios.
Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Eso lo podemos leer en el 20:12, Apocalipsis 20:12. El reino milenario, hermanos y hermanas, no es temporal. El reino milenario no es temporal. Se funde finalmente en el gran reino final del Señor Todopoderoso, que es la eternidad. Tengamos algo presente, en ese reino milenario todavía el tiempo existe. El tiempo no se acaba. Recordemos que la eternidad es la esencia, es la esencia de tiempo. Cuando ya no hay tiempo, entonces hay eternidad. Y eso nos lo va a decir el último capítulo de Apocalipsis, cuando habla de un gran río donde hay árboles en ambos lados que dan frutos todos los meses. Y si menciona meses, menciona tiempo, y todavía el tiempo existe en el reino milenario, que se funde al reino de la eternidad. No debemos pensar que Cristo viene a este mundo para establecer un reino solo para que Satanás lo destruya otra vez. No es así. Dios dará a todos los creyentes a lo largo de la historia humana cuerpos resucitados para vivir, reinar y servir como sacerdote con Cristo en el milenio. Los que han resucitados nunca volverán a morir y vivirán para Cristo y con Cristo por siempre, por la eternidad. Aquí también, poblando la tierra durante el milenio, están los que se alinearon con la bestia de su muerte y sus descendientes. Aquí también están en este milenio, ¿ok? Los que se alinearon con la bestia antes de su muerte y sus descendientes. Dice que ellos vivirán en sus cuerpos naturales bajo el reinado de Cristo y sus santos resucitados durante el milenio. Y usted dirá, ¿y por qué? El Señor tiene muchos misterios. El Señor tiene muchos misterios. Y ese es uno de ellos. Cuando usted dice que esos vivirán también en ese reinado, digo, wow, pero ¿y cómo es la cosa? Recordemos que solo los ejércitos del anticristo fueron muertos en la batalla de Armagedón, tras el milenio. Ahora, llegamos a una revelación en la palabra de Dios que es difícil para nosotros entender. Muy difícil. Cuando el milenio termina, Satanás es liberado de la prisión durante un corto periodo de tiempo. Cuando el milenio termina, Satanás es liberado de la prisión durante un corto tiempo. Y engañará a la gente de la tierra, no a los santos resucitados, no a los que tienen cuerpos espirituales ya. Eso no. Engañará al resto de la población. Entonces, ahí llega lo que le llamamos un líder llamado Go de una tierra llamada Magog. Reunirá un gran ejército, dice la palabra, y marchará sobre la ciudad de Jerusalén, la ciudad donde Jesús vive y reina. El propósito aquí de soltar a Satanás es reunirlo para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar, y eso lo leemos en el 28. Ellos pelean contra los santos y todo lo que Dios defiende. Ahora nos hacemos la pregunta siguiente: ¿por qué ha soltado Satanás? Es una pregunta válida. ¿Por qué? Después de tanto daño que ha hecho. Bueno, muchos han especulado con esto. La mayoría dice que es para que todas las personas que crezcan durante el milenio bajo el reino perfecto y justo de Cristo puedan tener la oportunidad de escoger entre lo bueno y lo malo, entre Dios y Satanás. Estas personas
nunca han sido tentadas o probadas. Al margen de que esto sea cierto o no, la tesis es creíble. Yo eso es lo que podría decir. No puedo explicar totalmente por qué Dios permite que Satanás sea liberado tras haberlo encerrado en el abismo. Vuelvo y repito, es un misterio de Dios. Dios tiene misterios que nosotros, como seres humanos, no vamos a poder entender. Y eso no evita que lleguemos a la salvación. Yo no entiendo esto, pero sabemos que toda persona que haya nacido debe tener la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. La liberación de Satanás es por un tiempo corto. Antes de que él y su ejército puedan entrar en la ciudad santa, Dios hace llover fuego de ellos, dice la palabra, y mueren. Dice que Dios después envía a Satanás al lago de fuego con la bestia y el falso profeta. Dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Juan nos ha contado el destino de la bestia, el falso profeta y Satanás mismo. Pero ¿qué le sucederá a las personas que a lo largo de la historia humana rechazaron a Dios? Mientras vivieron, pero ahora están muertos. Bueno, para eso viene lo que le llamamos el trono blanco. La visión de Juan dice que Juan pasa a un gran trono, blanco sobre el que Dios se sienta en el versículo 4. Juan dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esto es comparable a Daniel 7, del 9 al 10 y el 22. Daniel 7, 9, 10 y 22. Dice, estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia, lana limpia. Dice que su trono llama de fuegos y las ruedas del mismo fuego ardiente. Dice que había un río de fuego que procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, dice las escrituras, y los libros fueron abiertos. Hasta que vino el anciano de día, dice la palabra, y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ese es el juicio del trono blanco. Todo el universo físico, hermanos, todo el universo físico deja de existir. Todos los muertos injustos son resucitados y se unen. Todos los muertos injustos son resucitados y se unen a los creyentes ya resucitados. Todos los santos, como los malvados, acuden delante de Dios, donde Él revisa los libros que contienen sus obras. Todo lo que nosotros hacemos en esta vida, todas las obras, todo es como una película que se nos va grabando. Para cuando nos paremos frente al Señor, no tenemos que hablar, los libros hablarán. Dice que las obras hablan por sí mismos. Dice que después Juan menciona otro libro, dice el libro de la vida. Este libro contiene a todos los salvos de Dios. La única forma de que una persona sea salva es mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. No hay otra vía. No hay un santo. No es la madre de nuestro Señor Jesucristo. No es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No son los apóstoles.
ni los discípulos, ninguno de ellos. El único puente es nuestro Señor Jesucristo. A Él es que tenemos que acudir. Él es nuestro abogado ante el Padre. Él es que va a abrir el libro de la vida. Toda persona cuyo nombre no sea hallado en el libro de la vida es enviada al lago de fuego. La decisión que enfrenta cada alma humana es la decisión que debemos tomar por nosotros mismos. Caminar derecho, mantener nuestras ropas limpias, como dice el Apocalipsis, tener el oído siempre listo para escuchar la palabra del Señor. Estamos viviendo en los últimos tiempos y estamos estudiando esa profecía. Ningún hombre puede decir jamás que Dios lo envió al infierno. Ningún hombre puede decir jamás que Dios condenó su alma. No. Tenemos algo que el Señor nos dio, si es el libre albedrío de escoger. Y con todo eso el Señor nos ayuda a encontrar ese caminito estrecho y esa puerta pequeña para la salvación. El fuego no se hizo para el hombre. Se hizo un tormento y un fuego y un infierno para el diablo y sus ángeles. La única persona que están ahí son las que decidieron poner su suerte, su vida y su destino con el diablo y sus ángeles. Por ello mismo. No hay nadie allí excepto los que escogen ir ahí. No hay nadie. Hay una decisión, hermanos y hermanas, que cada hombre debe tomar. Y se encuentra en el versículo 15. Y es que no se halló inscrito en el libro de la vida. El que es la misma palabra que se encuentra en la gran invitación de Apocalipsis 22:17, que dice, y el que quiera que tome del agua de la vida gratuita. Es gratis. El Señor lo invita. El que quiera tome del agua de la vida gratuita. Este es el mismo. Todo aquel, dice el Señor. No hay excepción. Todos somos iguales delante de los ojos del Señor. Todo aquel que quiera tomar del agua de la vida, que tome. El que se encuentra en Juan 3:16 también. Todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está claro. Dios pide una confesión abierta de fe a la que todos puedan ver y todos puedan saber. Eso busca Dios de cada uno de nosotros. Y por eso estamos aquí estudiando este libro. Porque dice la palabra que por falta de conocimiento perece mi pueblo. Y hasta los escogidos al final de los tiempos serán engañados. Hasta los escogidos. Y si no tenemos el conocimiento para discernir entre lo bueno y lo malo, para poder caminar a la derecha o a la izquierda, para cuando digan, mira al monte, Jesucristo salió allá, usted decir, la palabra dice que eso es mentira. Que cuando llaman que Jesús está en el cielo, que no vaya. Que haga lo mismo que hizo Lot, cuando el Señor le dijo, sal de Sodoma y Gomorra y no mire hacia atrás. Porque si mira hacia atrás, sabe lo que te va a pasar. Y el gran ejemplo nos lo dio con la señora, la mujer de Job, de Lot, que no pudo contener y rompió los mandatos del Señor y miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Estamos aquí aprendiendo porque queremos seguir la palabra al pie de la letra, ni quitarle ni ponerle una tilde a la palabra del Señor. Escuchar su voz siempre. Finalmente, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte primera es también arrojado al lago de fuego, lo cual significa que ninguna persona salvada puede volver a morir. Ninguna persona salvada puede volver a morir. Una vez que usted es salvo, usted es salvo. Una vez que usted está con Dios en ese milenio, usted no ve la segunda muerte.
Hermanos, llegamos hasta aquí, terminamos un poco temprano. Gracias a Dios. Hoy tenemos círculo de oración con la iglesia otra vez. Vamos a seguir orando, vamos a seguir pidiéndole al Señor, especialmente por ese estado de California que está pasando terrible. Es algo que es, como ellos le llaman, apocalíptico, una destrucción completa. Es algo que nos está enseñando a nosotros una lección en estos últimos tiempos, de que el Señor está ahí y lo tenemos que buscar y los tiempos se acortan. Que Dios le bendiga a todos y sigamos atentos a la palabra del Señor, sigamos caminando, que los tiempos se acercan. Dios le bendiga. Hermana Yane. Aquí estoy, que el Señor le siga bendiciendo. Muchísimas gracias, ministro. Ese capítulo de los 1000 años que nos deja con muchas preguntas muchas veces, porque sí pensamos, pero entonces vamos a estar en los 1000 años, pero en esos 1000 años van a nacer niños, ¿verdad que sí? Todos viviremos en esta tierra. Los Sí, santos, recordemos que la iglesia será raptada y nuestro Señor Jesucristo regresará con la iglesia a la tierra. Ya nosotros tendremos cuerpos vivificados. Lo que le llamamos, no veremos la segunda muerte. Aquel que ve la segunda muerte o sea, aquel que ve la segunda muerte va para el infierno. O sea, es algo que es un poquito confuso porque todavía en el milenio habrán personas que no se fueron en el rapto, que se quedaron aquí y vivirán, porque la palabra dice claro que se le dará muerte a los reyes, pero no a aquellos. O sea, la muerte segunda es la que va a coger a aquellos que no acepten a Cristo todavía. El Señor es tan, su misericordia es tan grande que todavía Él dice, te voy a dar el último chance. amén. Entonces, mucho para pensar, mucho para analizar y lo que podemos ver es la misericordia de Dios a través de todo esto, porque siempre tiene misericordia y a pesar de que en esos 1000 años yo tengo entendido que es como hubiese sido todo si no hubiera entrado el pecado. Los osos, como dice por ahí después, más adelante, cielo nuevo y tierra nueva, los niños jugando con los animales feroces. Jesús va a estar gobernando con una vara de hierro, porque como tú dices, todavía van a haber gente que no van a querer creer y todavía va a haber gente que va a tener un corazón no muy bueno, porque ellos son los que se van a unir, los que van a dejar engañar por el enemigo al final. Entonces, es mucho que pensar, pero tenemos que seguir, como siempre le decimos, escudriñando la palabra, orando para que el Señor nos siga dando, iluminando para poder entender y poder decirles a los otros, porque algo que tenemos que hacer es entender de que todo el que no se vaya en el arrebatamiento, que no se ponga el sello de la bestia. Eso es una cosa que eso debe de ser Apocalipsis 101, yo diría. No, nadie se ponga el sello porque es terrible. Y entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida, como dice esto, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso no queremos ser lanzados al lago de fuego y tenemos el camino que es Jesucristo para librarnos de todas esas cosas. Así es que, mis hermanos, eso fueron las cosas que más me impactaron de este capítulo. Como siempre, tenemos unos minutos si tienen alguna pregunta, si quieren hacer alguna aportación, este es el tiempo. Y si tienen preguntas, adelante. Amén.
Mi hermana Ramona, no sé si tiene, siempre ella nos aporta algo al Sí, yo final. tengo aquí algo, de acuerdo a cuando habla de cuando Satanás fue suelto nuevamente. Muchas personas se preguntan por qué Dios lo soltó, pero Dios lo soltó a él del pozo del abismo. Solo fue de que era la prisión de él, pero nunca se le sacará del lago de fuego, porque nunca más volverá a engañar a nadie, porque el lago de fuego es el destino final de todos los impíos, donde está Satanás, la bestia, el falso profeta, los demonios, la muerte, el Hades, y a todos aquellos cuyos nombres no han sido inscritos en el libro de la vida porque no pusieron su fe en Jesucristo. Entonces, si por la fe no nos hemos identificado con Cristo, confesándolo a Él como nuestro único Dios y Salvador nuestro, no habrá esperanza alguna. Ninguna segunda oportunidad habrá. O sea, esto no quiere decir, hermano, que estamos aquí hoy, que tenemos que dar la gracia a Dios por esta enseñanza tan buena, que nosotros tenemos que despertar, tenemos ya que dejar de estar dormidos, porque es que este capítulo nos habla claramente de dónde nosotros vamos a ir a parar, aquellos que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su único Dios y Salvador, van a ir también junto con todos estos demonios y todos estos falsos profetas con el mismo Satanás, cuando no quieren aceptar, porque ya cuando hablan del lago de fuego y de azufre, ese es el último, es el destino final de cada persona, como lo fue Satanás y sus secuaces. Así que ahí van a caer también los impíos que hoy en día no han querido aceptar a nuestro Señor, no han querido darse cuenta de la ceguera espiritual por la que están pasando, aún viendo tantas señales, aún viendo tantas alertas como Dios nos está llamando, y aún así seguimos haciendo cosas que no están correctas y que no están dentro de los planes de Dios. Hermanos, leamos nuevamente este capítulo, que aquí es que nos está hablando dónde vamos a pasar la eternidad si no aceptamos a nuestro Señor como nuestro Dios, nuestro Salvador. Es que este capítulo es maravilloso y no es para que tengamos miedo, es todo lo contrario, es para que despertemos, para que nos acerquemos a Dios, para que dejemos los malos caminos, para que nos arrepentamos, porque hermano, dicen que ellos van a ser atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Y no solamente Satanás y sus secuaces y el falso profeta, no, también aquellos que van a morir que no, sin aceptar al Señor. Por eso, hermano, les exhorto en esta noche, en el nombre de Jesús, que vamos a acercarnos a Él y vamos a dejar esos malos caminos, esos malos consejos, y ser más humilde y saber que Dios está cerca y Él no quiere que su pueblo perezca. Él dio su vida es para que el pueblo se salve, para que tenga vida eterna. Así que, hermanos, lean bien este capítulo porque fue bien explicado y la verdad que estoy impresionada con esta enseñanza. En el último, en la última sesión que vamos a tener del Apocalipsis, vamos a tener un resumen. Amén. Y voy a hablar de 7 cosas que deben de suceder cronológicamente para que vayamos teniendo una idea más o menos, porque es un poco confuso. Mm. Y lo ponemos de esta manera. El primero siendo el rapto de la iglesia. Segundo siendo la batalla de Ezequiel, Ezequiel 38. Y léanse Ezequiel 38 y 39 cuando tengan tiempo. Uh-huh. Por tercero comienza la semana 70 de Daniel, que la semana 70 de Daniel es lo que le llamamos el periodo de la gran tribulación, los 7 años. La gran tribulación, después la segunda venida de Cristo, el milenio y la eternidad, siendo la eternidad lo último ya. O sea, el milenio se funde con la eternidad. Entonces, esos puntos los vamos a discutir uno a uno para que ya terminando Apocalipsis tengamos una idea de cómo cronológicamente van a pasar estos eventos. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Johnny, aquí hay una pregunta que está en inglés. No sé si puedes ir al chat para que la Ya la veas. contesté ¿Ya se la en contestaste? español. No, pero ella te preguntó, what is the second death?
Ya, esa la pregunté, ya la Pero contesté. la otra, does it mean you have to be baptized in the first resurrection to be saved? Esa tú no se la has contestado. Que si tienes que estar siendo bautizado en la primera resurrección para tú ser salvo. Bueno, dice la palabra que una vez que usted acepta a Jesucristo, usted tiene que ser bautizado. Exacto. Amén. Claro, usted es bautizado y automáticamente, si usted sigue la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no lo hace en vano, no lo hace con un corazón indispuesto, pues usted es salvo, Amén. será adaptado, claro. Exactamente. Entonces, el ser bautizado es una parte importante de aceptar a nuestro Señor Es Jesucristo. un compromiso que hacemos con nuestro Señor Un Jesucristo. mandato No, de un mandato, nos comprometemos a seguir su palabra. Es que si ya aceptamos a nuestro Señor en nuestros corazones, lo que sigue es bautizarnos. Amén. Amén. Entonces, ¿está alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Como dice Johnny, tenemos que seguir, y dice la hermana Ramona, tenemos que seguir leyendo las escrituras. Y si tienen alguna pregunta, hagan sus notitas y nos las pueden mandar. Si cualquier duda, cualquier aclaración se le puede hacer al lado. También les tengo un anuncio, que es que hemos estado haciendo servicios de oración individuales para las personas que quieran que le hagamos un culto de oración por Zoom. Solamente se tienen que comunicar conmigo, yo lo pongo en el horario que tenemos en agenda, y entonces dura más o menos media hora, nos reunimos, cantamos, les oramos y oramos por las peticiones que ustedes tengan. Eso se hace en privado. Así es que ya ustedes saben, se pueden comunicar conmigo y estamos trabajando en eso, haciendo esos cultos de oración que son tan necesarios. Tenemos que seguir en comunión orando por todas estas personas que están pasando estas vicisitudes en Los Ángeles, porque aunque sabemos por un poco de confusión si es juicio, si es consecuencia, porque a veces decimos que es juicio de Dios, pero a veces, muchas veces es más consecuencia de lo que se hizo. Y no que Dios se alejó de las personas, sino que las personas se alejan de Dios. Y una vez que ya no tienen a Dios, entonces ya no hay protección. Pero Amén. de todas maneras, dice la palabra que tenemos que seguir orando por todo el que lo necesite. Amén. Nosotros Amén. los que estamos de este lado, Amén, amén. amén, que somos tan bendecidos, porque fíjense cómo se está acabando el planeta por todos lados, nieve, fuego, de todo, y nosotros bendecidos. Discúlpame, pero Sí, se habló de eso, principio de dolores. sí, pero también hay muchas cosas que son consecuencias, porque el hombre tiende a alejarse de Dios y esperar bendiciones cuando se aleja de Dios, porque todavía eso ni siquiera se puede llamar principio de dolores. Deja que venga el rapto y lo que se quede aquí es que más fuerte se va a poner. Sentir el principio de dolores. Entonces, Independientemente sea lo que sea, el pueblo de Dios está aquí para orar, Amén. para juzgar. Tenemos que ser la luz del mundo, no la oscuridad. Amén. Así es. amén. Así es que seguimos orando, y siempre, como siempre, le hacemos la invitación al que no conozca a nuestro Señor Jesucristo y quiera que ese nombre suyo esté inscrito en el libro de la vida, solamente tiene que aceptarlo. El Señor Jesús toca, Él está a la puerta y toca. Solamente nos toca a nosotros abrir y Él viene y cena con nosotros. Así que la invitación Amén. sigue estando abierta.